Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones de Chile, un compañero dirigente, un compañero técnico también vinculado a los intereses de los sectores populares allá en Chile, un partidario de la Patria Grande, nos acompaña de nuevo y vamos a continuar con nuestra conversación sobre las alternativas a los sistemas de pensiones. Muchas gracias Álvaro por aceptar la invitación en esta época de apagones. Bienvenido. Mu- Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, así que te agradezco mucho que me permita comentar sobre este tema que es tan relevante para todos los habitantes de nuestra gran patria latinoamericana, pues. Bueno, y sobre todo ahora en el caso del Ecuador estamos, pero a vísperas de que nos den el anuncio, porque están bombardeándolo por dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es un sistema de reparto por cotización de todos los trabajadores con solidaridades intergeneracionales. Y nos van a decir, pues no hay otra alternativa, técnicamente no hay ninguna otra alternativa, no nos queda opción sino privatizar con capitalización individual todo el modelo de lo que originalmente presentó Piñera. Probablemente hayan algunos matices, generen un espacio de transición, pero ya sabemos lo que ha pasado en Chile y quisiéramos ver si es que nos cuentas un poco, nos comparas la situación chilena con lo que han sido las experiencias de otros países. Claro, bueno, como tú ya sabes, la experiencia chilena es una experiencia pionera en términos de que fue una restauración conservadora eh, que impulsó la dictadura militar de Pinochet. Y en esa restauración eh, se dio un paso más y se avanzó hacia la instauración de un modelo extremo neoliberal, muy radical. Y esa política incluyó la mercantilización de los servicios sociales. No solo la privatización de empresas públicas, sino que además la mercantilización de servicios sociales como la educación, la salud y por supuesto la seguridad social, eh, y en particular la parte más sabrosa, más interesante para los grupos económicos y para el capitalismo, que son las pensiones. Y Porque ahí me hay parece que es muy pertinente la oración de Margaret Thatcher, ¿no? El neoliberalismo es solamente un medio, el verdadero fin es conquistar el alma de la gente. Y yo creo que lo han logrado, ¿no? sí, sí, y hay una frase más terrible Puedes por de favor Margaret repetir Thatcher, ¿no es cierto? Cuando ella afirmó, que se interrumpió un poco la transmisión? Yo voy a cortar mi imagen para que privilegiar el sonido tuyo, ¿sí? Adelante. lo que estaba diciendo es que hay incluso una frase más terrible de Margaret Thatcher, que es cuando afirma que no hay tal cosa como una sociedad, solo hay individuos. Claro, claro. Y esa frase resume esta visión tan drástica del modelo neoliberal que traslada todo la responsabilidad económica a los individuos y dinamita, hace explotar todas las manifestaciones de una organización colectiva, de una organización solidaria en materia económica. Y Ahora, entonces me nosotros parece que es acá, muy importante esto que mencionas, pero en un plano que creo que es crucial ubicar. Thatcher solo está con esta última frase expresando lo que ya, por ejemplo, los libros de texto de microeconomía lo dicen desde hace siglo y medio, es decir, el tema del individualismo metodológico, las Robinsonadas de las que hablaba Marx, que está también colonizando buena parte de las ciencias sociales, ya plantean eso, ¿no? No existe una sociedad como una entidad aparte independientemente de lo que son los individuos, lo que verdaderamente importa son los individuos, es la sumatoria de las acciones de los individuos lo que hace la economía y la sociedad. Entonces, esto de aquí penetró tan rápidamente en la academia, penetró tan rápidamente en la opinión pública, porque de alguna manera ya teníamos más de un siglo de bombardeo en ese sentido, ¿no?
Bueno, sí, a ver, ahí me llevas a una reflexión un poquito más larga en términos históricos. Eh, este neoliberalismo, la verdad que en mi opinión al menos, es un fenómeno relativamente nuevo, relativamente moderno, porque hay que recordar que el antiguo liberalismo más clásico de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, eh, fue aquel que llevó a la crisis del año 29. Y en esa crisis, o posteriormente a esa crisis, no existían respuestas, porque lo que dominaba era la mirada clásica de la economía, y entonces los gobiernos no sabían qué diablos hacer. Y en ese contexto es que aparecen las primeras versiones de lo que ya después se llamó el keynesianismo, ¿no? Con su libro de John Maynard Keynes, que apareció recién en el año 36, o sea, con bastantes años después de la crisis. Eh, pero lo que sí hubo reacciones de algunos gobiernos, y tal vez el más notorio, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos, ¿verdad? Con su New Deal, el nuevo trato, que buscaba proteger a los trabajadores que estaban sufriendo una situación de desempleo terrible, porque el gobierno previo de derecha de Herbert Hoover no había logrado nada, mejorar en nada la situación de las clases medias y de los trabajadores de Estados Unidos, y la recesión continuó, no solamente con desempleo, sino que incluso con deflación, lo que era una cosa bastante novedosa y frente a la cual los hacedores de política, los economistas que están en políticas públicas, no tenían respuesta. Y apareció esta idea en ese momento muy novedosa de utilizar la política fiscal como una herramienta contracíclica, ¿verdad? Y no obstante no existir quizás en el sentido más clásico una justificación para determinadas inversiones públicas. Bueno, afortunadamente primó la idea de que esto podía darle una vuelta, un torque a la situación, y así fue. Hay que recordar que el puente, el Golden Gate, que todo el mundo hoy día lo ve como una gran obra, ¿verdad? Cuando se construyó costó varios millones de dólares, creo que las cifras de 6 millones de dólares de aquella, no, 5 millones de dólares de aquella época, una fortuna hoy día, pero en esa época en la península, alrededor de la península, o en la península de San Francisco, no había más de 600.000 habitantes. Es decir, cualquier evaluación que nosotros hoy día conocemos, estas evaluaciones sociales de los proyectos, ¿verdad? No, los números no habrían dado. No hubiera sido ¿Ah? eficiente, como dice la teoría neoclásica. Claro, no habría habido retorno a esa inversión, entonces habría sido hoy día catalogada como una cosa loca, ¿verdad? Un elefante blanco. Ya ves tú, hoy día pasan millones de vehículos al año por ese puente, bueno, que tiene además un tren, una vía férrea. Entonces, eh, esa reacción que se produce en Estados Unidos y después en Europa también, es la que le da un golpe tremendo a a la visión eh, clásica y extremadamente liberal que preponderaba en aquella época. Y entonces en aquella época es que los bancos centrales, además, que se van creando. Recuerda tú que la Reserva Federal era una construcción relativamente nueva del- de mediados 1913, del... diciembre de Exactamente. 1913, sí. Y perfecto. Y entonces los nuevos bancos centrales, porque empezó a crearse, a expandirse la idea de que los países necesitaban bancos centrales, fueron todos bancos centrales dependientes del Ejecutivo, del gobierno, ¿verdad? El Banco Central de Canadá, bueno, el Banco de Inglaterra ya existía de antes y también era una entidad privada y entonces pasó a ser controlada por el gobierno, etcétera. Y esa unidad de criterio y de enfoque para llevar adelante una política económica más completa, más integral, donde incluyera la monetaria, la política monetaria y también la política fiscal, fue la que permitió sacar al mundo de esa recesión.
Después, por cierto, que contribuyó eh, eh, a este impulso la Segunda Guerra Mundial, con todo el esfuerzo bélico que hubo que hacer en muchos países, pero ya la bola ya estaba lanzada, ya el Ahora, mundo se dio cuenta que las ideas de en el Hitler, caso específico de la seguridad social, la intervención del Estado es muy anterior y de gobiernos sí, insospechables, es decir, fue Bismarck, que era de la derecha nacionalista prusiana, además de un por cierto, personaje imperialista, ¿no? Muy conservador conservador y militarista, el que inicia con mucha lucidez los sistemas universales de seguro social auspiciados por el Estado, porque antes había una tradición muy importante de los sindicatos, de las asociaciones mutuales, de grupos socialistas, socialistas cristianos, anarquistas, que promovían estos mecanismos de seguridad social, digamos, comunitarios, ¿no? Pero la primera intervención as- del Estado es de Bismarck, que es un hombre de derecha. así es, efectivamente. De hecho, bueno, si uno que ya, ya que me lleva a este punto, las primeras expresiones de mecanismos de financiamiento de pensiones nacen en Inglaterra, en particular en Escocia, entre sacerdotes, o no, no son sacerdotes ellos, ¿no? Clérigos, ¿verdad? Anglicanos, porque los clérigos recibían una paga de la iglesia, ¿verdad? Pero una vez que llegaban a una edad ya mayor, bueno, dejaban sus trabajos y la pregunta era, bueno, ¿y cómo sostenemos a estos clérigos y a su familia? Porque recuerda tú que ellos tenían, a través de los católicos, los anglicanos se casaban, ¿verdad? Podían tener familia los clérigos. Y ahí nacieron las primeras que uno podría llamar mutualidades, por la cual los clérigos actuales le financiaban la pensión tal cual a los clérigos que ya estaban muy viejitos y que ya no tenían capacidad de llevar adelante su trabajo. Es muy interesante esa historia, pero Claro, bueno, y sobre todo resaltar que no hay nada de bolchevismo trasnochado detrás de los sistemas de seguridad social, pues, que ahora les quieren tal cual, aterrizar en ese sentido, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, sí, bueno, entonces estos sistemas de seguridad social después fueron reforzados fuertemente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cuando nace la idea y se instala la idea de los estados de bienestar, ¿no es cierto? En Europa principalmente, en Europa continental. Bueno, incluso en Estados Unidos se creó, eh, se impulsaron también ese tipo de organizaciones. Recuerda tú el libro clásico de John Kenneth Galbraith, ¿no es cierto? El Welfare State, eh, que, que era una expresión en ese momento de lo que estaba ocurriendo en el país, ¿no es cierto? Y toda Europa continental, posteriormente, junto con el impulso también de lo que se llamó la economía social de mercado en Alemania Occidental, también instituyó este tipo de sistema de seguridad social. Bueno, pero esa mirada keynesiana empezó a sufrir embates a fines de los 60, en particular a comienzos de los 70, cuando se produce esta crisis del petróleo y existe esta tremenda inflación que asoló en particular a Estados Unidos, que llegó incluso entre 18 y 20% la inflación, si recuerdas bien los números. Y ahí encontró terreno fértil un señor que era medio, por decirte, extramuro, ¿no? Que nadie lo respetaba mucho y nadie le daba eh, mucha influencia, que era este señor Friedman, que tenía un programa que se llamaba Free to Choose. Y a través de eso, tan despiadado, ¿no? Y finalmente, ya con el impulso del consenso de Washington, era la verdad consagrada, ¿no? Que había que evangelizar a todo el mundo con esto. Y, esa ola, bueno, ya tenía el antecedente en Estados Unidos con el gobierno de Reagan, y luego en Inglaterra con el de Thatcher,
que instauraron ellos en esos dos países tan relevantes para el mundo, todas estas tesis y con influencia hacia otros países, por supuesto, y en particular se apoyaron en esta experiencia, este laboratorio que ocurrió en Chile con la Y ahí dictadura de tiene la Pinochet. primacía, ¿no? Es decir, es realmente la primicia a nivel mundial lo que el experimento que se hizo a costa de sangre y mucho dolor de los chilenos para Así es. iniciar el neoliberalismo a nivel mundial, ¿no? Que luego se difunde al resto de países, inclusive bajo democracia, que es la parte más triste. Apoyó en el experimento chileno, que era una cosa fantástica desde el punto de vista de estos académicos extremos, porque era una situación de laboratorio, no tenía ninguna objeción política ni social porque no estaba permitida. Entonces, se logró instalar una institucionalidad neoliberal prácticamente en todos los planos de la vida económica y social del país. En educación, se privatizaron las universidades, se privatizaron los establecimientos educacionales de educación primaria y secundaria, y así. Bueno, para qué decir en salud, donde se instaló un sistema que se llama de ISAPRES, que es ISAPRES es el nombre para instituto, no, institución de salud previsional, que son aseguradoras de servicios de salud, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Las AFP las pudieron exportar. Este otro sistema de ISAPRES no fue posible. No, nadie compró. Perdona, está sin audio, Y estimado. cuéntanos un poco cuál es la especificidad de las ISAPRES en relación a las AFPs, a las agencias de fondos de pensiones. Claro, como dije recién, ISAPRE significan instituto o institución, perdón, institución de salud previsional. Y son básicamente empresas privadas que lo que hacen ellas es que venden planes de seguro a una cartera de afiliados. ¿Ok? Y esos afiliados entonces, teniendo ese respaldo de un seguro, acuden a obtener las prestaciones de salud de prestadores tales como clínicas, médicos, todo el laboratorios, etcétera, ¿ya? Eh, la diferencia con el tema de las ISAPRES es que se dieron cuenta que no se podía dejar a todo el mundo dentro de este sistema privado de aseguramiento de salud y entonces se permitió la continuidad de una entidad pública que acá se llama FONASA o Fondo Nacional de Salud. Y entonces, eh, porque tú sabes que la salud es muy cara, ¿verdad? Es una cosa cara siempre porque, claro, la demanda por la salud no tiene límite, ¿no? Cuando tienes un familiar que está en una situación muy delicada de salud, la familia no se fija en gastos, entonces está dispuesta a todo. Y entonces esa carestía de la salud era de alguna manera eh, impulsada, intensificada con este sistema de ISAPRES, porque funcionan con un esquema que se llama en inglés fee for service, es decir, te cobran por cada prestación. Y lo que hace que es un incentivo perverso para los prestadores, porque entonces a los prestadores les conviene que tú en cada instancia siempre pidas más prestaciones, más exámenes, más laboratorio, más consultas médicas, La y eso estructura de hace incentivos para nuestra audiencia no es para que el prestador de servicios de salud te cure, sino para prolongar el tratamiento y mientras más caro mejor, porque más ganan. claro, efectivamente, es para prolongar los tratamientos y bueno, además que tú acabas de mencionar el asunto de la cura, bueno, efectivamente esto está orientado tiene un enfoque curativo y por lo tanto no tiene nada de preventivo, que es lo que no le conviene a los prestadores. A los prestadores no les conviene que exista prevención de salud porque entonces no hay demanda por prestaciones de salud, ¿te fijas? Y entonces acá prácticamente no hay nada de prevención y todo se enfoca entonces a que haya más y más prestaciones cada vez más caras. Y ahí se produce también un descreme y entonces finalmente estas ISAPRES
con planes muy caros que tú pagabas, es carísimo, ¿eh? Pero si no, no te explico lo caro que es. Y, y estas entidades llegaron a tener más o menos el 10% de la población eh, afiliada a ellas. El otro 90%, perdón, 80%, 20 y 80, perdón, me he confundido. El otro 80 permaneció en este sistema público porque simplemente no tienen ingreso para, eh, para satisfacer la oferta que harían o que hacen los prestadores. ¿Ya? O sea, entonces, Y este fondo público que no tiene ingresos, ¿hace una atención real digna al resto de chilenos o este 80% está en las condiciones más precarias y de indignidad, inclusive en situaciones tan críticas? claro, sí, es que hay que entender que este fondo es un asegurador, no es un prestador. Allá. Y te fijas, entonces todos los chilenos tienen que estar adscritos a un asegurador, ya sea del sistema privado, que son las ISAPRES, donde está el 20% y menos, y el resto está en este asegurador público. Y luego, desde ellos, es que te derivan a los prestadores. Por supuesto que las ISAPRES te derivan a prestadores de alto costo, también de alta calidad, que son, por tanto, muy caros, y el otro sistema, el FONASA, te deriva a los hospitales públicos principalmente. Y ahí, bueno, tenemos el típico drama de que estos prestadores públicos están permanentemente desfinanciados porque dependen del presupuesto público. Y entonces tenemos entonces largas listas de espera, etcétera. Sin perjuicio que técnicamente la salud eh, se expresa mejor, con mayor nivel técnico en los hospitales públicos. ¿Verdad? Y entonces los doctores y los médicos que trabajan en el sector privado siempre han pasado primero por el sector público y luego cuando ya se trasladan al sector privado siempre mantienen lo que acá se llaman horas, horas en el sistema público, 22 horas semanales, algo así, perdón, claro, semanal. Y eso hace que ellos tengan el contacto con la realidad, con lo que sucede y donde realmente se producen los desafíos médicos más relevantes. Eh, pero obtienen sus ingresos principales del sector privado. Bueno, ese sistema, afortunadamente, estimado Pedro, está hoy día, el sistema privado, me refiero, de capa caída, con una clara dirección hacia su disminución, porque, bueno, tú sabes, la codicia es algo que es inmanejable, entonces esta ISAPRE ocurrió que empezaron a cobrarle de más a los afiliados. Algo realmente increíble. Se supone que hay una regulación, que los contratos son todos regulados, etcétera. Bueno, y hubo un caso de mucha resonancia pública, es que se descubrió que las ISAPRES les cobraban en exceso por encima de lo que decían los contratos. Y como son todos contratos de adhesión y muy difíciles de entender, tanto así que hay miles de planes de ISAPRE. O sea, no es que tú sepas, si me meto en ISAPRE tengo tal plan de atención. No, miles. Bueno, eh, y entonces hubo un caso terrible, en sentido terrible, muy dramático, en el sentido que finalmente esto llegó a la Corte Suprema. Después de sucesivas, todo esto se judicializó. Entonces todos los afiliados empezaron a decir, no, estos señores me cobraron de más. Y así, ¿no? Y fue miles, decenas de miles, cientos de miles de personas en los tribunales siempre le dan razón a los afiliados. Sin embargo, las ISAPRE no, no cambiaban su manera de... No se ha ¿Ya? corregido, no se ha corregido el sistema. Entonces insistían con esto, y esto entonces llegó finalmente a la Corte Suprema, y la Corte Suprema determinó que las ISAPRES habían cobrado además 1.400 millones de dólares a los afiliados. ¿Y se Y las en devolvió por lo consecuencia menos tenía, o quedó como una palmadita en la mano? tú comprenderás que ese volumen, entonces las ISAPRES se dijeron, no, mire, si usted nos obliga a pagar esto, entonces nosotros vamos a ir al quiero porque no tenemos esos recursos. Claro, porque esos recursos ya los cobraron y ya se los distribuyeron como dividendo y los malgastaron en gastos de migración o comercialización, etcétera. Ya no hay cómo recuperar. Bueno, entonces esto
finalmente ya nos separamos del asunto de las pensiones, pero esto es muy ilustrativo, porque entonces este grupo de prestadores, que básicamente eran prestadores de propiedad extranjera, porque los primeros que eran dueños de esto, que eran chilenos, se enriquecieron mucho y luego vendieron con un alto precio estas ISAPRES a operadores extranjeros, principalmente compañías de seguro. Eh, y mira, ya llevamos como 1 millón de personas que eran afiliadas a el ISAPRES que se han cambiado al sistema público. Ay, Entonces hoy día tienes alrededor de 7% de la población afiliada a ISAPRES, que son las personas de mayores ingresos. Y continúa la migración, le llamamos acá, hacia el sistema público. Va lento pero seguro, y entonces todos sabemos que de aquí a 5 o 10 años ya no hay ISAPRES por inanición, porque además para poder pagar esto, y esta persona que no sé si a tus auditores les va a interesar esta cosa tan no, sí, chilena, claro. es que entonces se les dijo que primero la derecha acá en Chile intentó que el fisco intercediera y de alguna manera subsidiara la ISAPRE, ¿verdad? O Además, sea, claro, que comprendo. se usara plata pública para evitar el quiebre de estas entidades. Bueno, eso no ocurrió afortunadamente, pero lo que se hizo fue una cosa entre inteligente y maquiavélica, y es que se les permitió a las ISAPRES subir las tarifas que les cobran a los afiliados. Y en consecuencia van a ser los Entonces, propios acá el afiliados los dicho que van aquí a en el tener, Ecuador es legal el robo ahora. claro, entonces van a ser los propios afiliados los que van a pagar la deuda que tienen las ISAPRES con ellos mismos. Y a las ISAPRES se le dio un plazo de 13 años para pagar. Bueno, entonces, pero ya esto está, como quien dice, es cosa juzgada. Ahora, eh, déjame que recuerde a nuestra audiencia del episodio anterior que tuvimos contigo, en el que tú comentabas cómo fue Salvador Allende, un joven ministro de salud en ese entonces, que en los años 30 implementó también en Chile de manera pionera en el mundo la socialización de la medicina, que después fue, después de la gran movilización social en Gran Bretaña en el marco de la Segunda Guerra Mundial, apenas acabó la guerra, mandó sacando a Churchill y vino un gobierno laborista y no le quedó otra que ceder a esa presión social y copiar el modelo chileno, que tanto en Chile como en Inglaterra significaron unos verdaderos éxitos, ¿no? Inclusive hay una serie de Netflix que muestra que con la participación de órdenes religiosas, católicas allá, que no son tan apreciadas las órdenes católicas, ¿no? Siendo un país anglicano participaron muy bien en la atención a las comunidades, yendo al barrio, en un proceso que además de garantizar la atención universal de la salud de calidad, tenía un rostro humano con mucha calidez y no solamente calidad, ¿no? Así es, así es. Entonces nosotros acá, afortunadamente, gracias a ese esfuerzo de aquella época de los años, el fin de los años 30 y los años 40, cuando tuvimos 3 gobiernos socialdemócratas consecutivos, se sentaron las bases para un sistema de salud público y de gran alcance y de gran capacidad de respuesta. Y por lo tanto tenemos buenos números comparativamente en materia de mortalidad infantil, de enfermedades infantiles, etcétera. Pero bueno, eso le importaba muy poco a la dictadura y a esos neoliberales que encuentran que todo aquello que venga del Estado hay que destruirlo, ¿no? Lo que está haciendo Milei hoy día en Argentina, ¿verdad? Y ahora, y Eh, también en Inglaterra se ha privatizado la salud, ¿no es cierto? Y es con los mismos problemas, a pesar de ser país desarrollado y de tener el sistema, supuestamente el sistema financiero más desarrollado del mundo, están en problemas, si no iguales, son peores que los de sí, Chile. así es, pero con todo, cuando este señor Boris Johnson se enfermó de COVID, no fue una clínica privada, pues fue un hospital público. Ah, mira, No sé si tú recuerdas esa anécdota. claro. Eh, y entonces le sacaban en cara, oiga, usted que es un privatizador y es un conservador, etcétera, etcétera, Bueno, porque y va al no es el hospital público, primero, bueno, ¿no? porque son los mejores. La filósofa más dura y más
digamos, no solamente dura, sino más radical, más extremista en temas de neoliberalismo, que es Ayn Rand, una rusa emigrada Sí, y que despotricaba en contra del sector público y una cuestión así, terminó sus días también lastimosamente en manos de, entre comillas, la caridad, porque así se refería ella al tema de la atención y de los servicios de bienestar social del Estado, terminó sus días en la caridad del sector público, pues, en los Estados Unidos, claro, ¿no? sí, claro, claro. Eh, bueno, yo siempre bromeo y cuando me toca viajar a Estados Unidos digo, qué alegría de ir a un país socialista, porque comparado con Chile, Claro. pues, claro, tú llegas a Estados Unidos y te desplazas en tren o en buses o en el metro y todo es público. Todo el sistema de transporte es público, salvo los taxis, ¿no es cierto? Y acá en Chile tenemos todo eso privatizado. Pero bueno, son pequeñas anécdotas, ¿verdad? Y sí, claro, sí recuerdo bien el caso de Ayn Rand, que es la madre del objetivismo, ¿verdad? Y la derecha norteamericana más extrema, Ron Paul y esa gente, se basan en las cosas que esta señora promovía. La otra vez leyendo el libro de memorias de ¿cómo que se llama este señor que fue Greenberg? No, ¿cómo se llama? El presidente de la Reserva Federal. Hizo Greenspan, escribió sus memorias. Alan Greenspan. Exacto, muchas gracias. Alan Greenspan. Bueno, y Alan Greenspan ahí en su libro de memorias recuerda que él iba todas las semanas a reuniones con doña Anne Rand a su Y eso que no departamento voy ahí a en Nueva York mencionar lo que cuando él... dicen las malas lenguas, Álvaro. Que la señora Rand era bastante mayor que Greenspan, ¿no? En ese Sí, entonces. claro, Pero ahí sí, están las claro, malas claro. lenguas que dicen cosas mucho más picantes. Bueno, eso no está en el libro que yo leí de Greenspan, pero sí a mí me sorprendió es darme cuenta, porque no lo sabía simplemente, de lo derechista que era este señor Greenspan. Y que fue un tipo que asesoró a varios gobiernos consecutivos en Estados Unidos, desde Gerald Ford en adelante. O sea, fue un hombre muy, muy importante. Bueno, Además, ha sido, es importante ubicar que él sale del riñón de JP Morgan, ¿no? Antes de que sea JP Morgan Chase. Volcker era de Chase, sí, pero sí, Greenspan era de JP Morgan, de lo cual, claro, es que en esa que además época, representaban los unos, para que tengan, sobre todo a las compañeras, los compañeros de la audiencia, ¿no es cierto? Los unos representaban al conglomerado de Morgan, de la casa Morgan, sí, vinculada a los Rothschild y a intereses británicos, y los otros representaban a intereses más locales a través de los Rockefeller. no, En Rockefeller, claro. en el Mago de Oz quedan representados el uno por la bruja mala del este y el otro por la bruja mala del oeste, por si acaso, solamente para que tengan algunas claves de lectura. Así es, oye, pero un detalle importante es que en esas memorias de Greenspan, fíjate que él en ningún momento, y esto es atingente para Ecuador, en ningún momento critica que las riquezas petroleras de los países, porque este hombre es un experto en el mercado petrolero. Claro. Ese era uno de sus majors, como le dicen los gringos, porque él era consultor, ¿no?, de empresa y entregaba muchos datos y eh, su digamos, actividad principal era el tema del mercado petrolero. Y él nunca, en ninguna letra del libro, hace una crítica a que los países petroleros, los dueños de la riqueza petrolera, mantuvieran esa riqueza en manos de los estados, Claro. en los Bueno, respectivos estados. este es un tema muy importante porque en Chile también, el Chile de Pinochet mantuvo el cobre, que sería el paralelo del petróleo en el Ecuador, también en manos estatales para proteger obviamente el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Pero es fundamental Sí, ubicarlo porque aquí en el Ecuador se quiere, con esta ideología absolutamente extremista, ser inclusive más pinochetista que Pinochet, claro. privatizando también el petróleo, ¿no? Claro, eso es lo que hasta ahora, salvo uno que otra excepción, el neoliberalismo no ha logrado, ¿cómo se llama?, obtener, y es que, o disputar, y este asunto de que los países en general mantienen las riquezas
naturales en poder de sus estados, que es lo propio, porque los estados están representando a la sociedad toda, ¿verdad? Y si tú entregas esas riquezas naturales a inversores extranjeros, bueno, lo que va a pasar es que como país vas a perder un flujo de ingresos, de exportaciones y rentabilidad enorme. Y Mira, no te solamente eso, quiero sino que ya lo utilizó como argumento Trump y luego el trumpismo sin Trump con Biden, el argumento de la seguridad nacional, ¿no? Y entonces ellos exacto, plantean el tema de los chips, el tema del aluminio, el tema del acero, el tema de la electricidad, el tema del 5G, de la tecnología, las tecnologías de información y comunicación. Todo eso lo plantean en términos de que por seguridad nacional se van a pasar por el fondillo todos los compromisos que han hecho ante la Organización Mundial del Comercio. Es decir, sí, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Es decir, la típica posición imperial que lo que quiere es que nosotros nos desbaratemos, pero ellos siempre han mantenido políticas proteccionistas antes disfrazadas y ahora descaradamente. Pero no quisiera dejar pasar un tema que me parece que es muy importante. Porque al plantear esto, ¿no es cierto?, el tema del petróleo o el tema de las eléctricas, ¿no? Esto abre también las posibilidades de una opción de inversión para los fondos pensionales, inclusive en manos estatales. Es el caso del BNDES en Brasil. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil ha permitido con los ahorros pensionales, en la época no del socialismo, sino en la época de la dictadura militar, el construir las grandes obras de infraestructura, Iguazú, Itamaraty, es decir, toda la provisión de energía eléctrica, básicamente hidroeléctrica de Brasil, que en algún momento llegó a más del 80%, fue construida y financiada por fondos pensionales en una gestión estatal, tanto de los fondos así pensionales es. como de la construcción y la provisión de energía eléctrica para Brasil, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de muestras clarísimas de que esta situación de la obnubilación ideológica es absolutamente programada para el fracaso. Es decir, los propios países que han sido la cuna de las dictaduras neoliberales se han cuidado en sano para no meter las patas y no exagerar en la receta, ¿no? Sí, efectivamente, eso es muy cierto, pero como mencioné hace un rato atrás, el asunto de la codicia es incontrolable, estimado Pedro, y por lo tanto hay que estar muy alerta, porque esta gente no ve límites, no entiende de límites. Y todo tiene que salir del área de influencia estatal y tiene que irse al área de los privados con esta monserga que dice que nos han dicho acá, al menos en Chile, los privados lo hacen todo mejor. Cuestión que se ha demostrado falsa, sin duda, y que desde un principio era cuestionable. Pero como Además, ya te los privados lo hacen todo contaba, mejor, pero obviamente al precio adecuado, lo cual significa una triplicación, una quintuplicación de los precios que tenía antes del servicio en manos sí, estatales, sí, pero además termina fracasando y quien subsidia, quien llena el hueco, nuevamente es el Estado. claro, pero te quiero corregir, si me permite, con todo cariño y respeto. Sí, claro, no, 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 no no hay es el problema. precio, no es el precio adecuado, estimado Pedro, es el precio de rapiña. Es un precio de rapiña. Ellos nunca cobran el precio adecuado, porque como tú te recordás en nuestra sesión anterior, yo te comentaba que mientras los fondos de pensiones le rentan a los trabajadores en orden de 4% real anual, las AFP obtienen 25% y más, en promedio 25%. Tú comprenderás entonces que hay AFP que obtienen mucho más que eso de rentabilidad sobre su propio capital. Entonces ellos no están cobrando el precio adecuado, Claro, ellos están adecuado para cobrando ellos, un quiero precio de decir, adecuado rapiña. para ellos, para su codicia, sí, tienes toda la razón. Claro, claro, pero eres muy benévolo, porque, hombre, ganar un 25% sobre capital en un negocio que no tienes riesgos, porque los riesgos todos los la garantía que hay una obliga a esos afiliados cotizar o, mejor dicho, aportar su contribución de seguridad social a estos operadores. Ellos no tienen ninguna riesgo. En esta AFP me voy al servicio público porque no se puede. Entonces están protegidos por ley. Es una cosa muy
muy contradictoria, porque mientras eh, profesan y que el Estado no debe meterse en Repite, ningún tipo de repite empresa, los últimos 30 bueno, segundos, ellos por usan el favor, Estado para el... que se cortó un poco la transmisión. ¿Podrías repetir los últimos 30 segundos, por favor? Adelante. Lo que estaba diciendo mientras se nos cortaba la energía es que estas AFP, que son operadores privados, están contradictoriamente protegidos por el propio Estado, porque el Estado obliga al trabajador a entregar su aporte previsional a esta entidad privada y no tiene la opción de manifestar su disatisfacción y llevárselo a un operador público porque no existe. Y están obligados por ley. Por lo tanto, esta gente se desmienta a sí misma cuando hablan de que los privados lo hacen todo mejor y que toda la actividad de negocios tiene que hacerlo los privados y el Estado no puede entrar a eso, sino que tiene que ser un Estado subsidiario con las manos atadas, porque, porque usan al propio Estado para hacer su negocio. Y de tal manera que finalmente el trabajador que aporta, obligado por ley, tiene que hacer un ahorro forzoso por ley, recibe un 4% de rentabilidad anual y estas AFP reciben rentabilidad sobre su propio capital del orden de 25% anual. Eso es una Claro, cosa y esto loca, una contradicción en sí no misma. solamente que es una tremenda contradicción en los planos económicos que tú mencionas, sino, por ejemplo, más allá de los neoclásicos, los austríacos, los libertarios, ¿no es cierto?, que están ahora tan de moda, sobre todo entre Mm. los youtubers, hablan inclusive con un celo religioso de la libertad irrestricta, que no puede el Estado entrar a, y aquí estamos hablando de una cuestión compulsiva que no solamente Así obliga es, al así trabajador es. a contribuir a un negocio privado, sino que además el Estado está protegiendo en contra de la competencia, garantizando, protegiendo a las empresas privadas, garantizando ganancias y todas las pérdidas las termina asumiendo, todos los huecos que termina, todas las ineficiencias que termina produciendo este modelo, entre comillas, privado, terminan siendo estatizadas. Socialización de las pérdidas y privatización de las... Verdes. Bueno, sí, por eso es muy cierto lo que tú estás señalando. Has hecho un muy buen resumen y quiero advertirles entonces a mis hermanos ecuatorianos eh, de que ellos van a decirle que ellos defienden la libertad de elección. Y la libertad de elección para ellos consiste en que los trabajadores entreguen sus dineros, sus ahorros a operadores privados. ¿eh? Y eso es una contradicción flagrante, pero acá en Chile incluso, como tiene este dominio sobre los medios de comunicación, que según yo te contaba, ese es el argumento que usan para oponerse a la reforma. No, 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 es que el Estado va a meter mano en tus ahorros y Ese fue yo te uno de los garantizo lemas de la libertad de campaña elección. en contra de la Constitución progresista, ¿verdad? Y fue Sí, muy tal exitoso. cual, muy exitoso. Y acá no sé si, bueno, ellos promovían la idea de la herencia, de que como estos fondos son tuyos, entonces, como son tuyos, tú vas a poder heredar si falleces. Pero eso es casi un chiste cruel, porque como ya conversamos en la sesión anterior, la cantidad de ahorro que logran las personas son muy bajos como directa consecuencia de los bajos salarios. Y entonces, si tú tienes pensiones muy malas, de $35 la mediana para las mujeres y de $120 la mediana para los hombres, tú comprenderás que eso no, apenas alcanza para entregarte una pensión de miseria que no te permite satisfacer tus necesidades de consumo. ¿Y cómo pretendes dejar herencia entonces? Porque la herencia no sale del aire, nace de tus propias aportaciones a tu cuenta de ahorro, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el drama en que esta gente logra convencer a ciudadanos desinformados de que son la mejor opción y convertir al Estado en un ogro que se va a quedar con tus ahorros.
Cuéntame, Y es muy, ¿no se contempló en algún momento, porque acá en el Ecuador, cuando había esta discusión, en algún momento se mencionó un seguro de desempleo, que eh, obviamente es insostenible dado los niveles tan masivos de trabajo precario, de desempleo abierto, de subempleo que hay en nuestras economías? En el caso chileno, ¿ha habido algún intento en ese sentido y que inclusive podría, aparte de la situación de la familia trabajadora, podría llenar el bache de las cotizaciones durante el periodo de desempleo, de no recibir ingresos por parte de la contribuyente? Sí, bueno, de hecho existe acá un fondo de cesantía que es, conceptualmente es un espejo de los fondos de pensiones privados, porque también se constituye con el aporte de los trabajadores y se constituye un fondo. También en este caso, al revés del sistema de pensiones, donde solo contribuye el trabajador, en el caso del fondo de pensiones, perdón, el fondo de cesantía, también contribuye el empleador y se va creando un fondo eh, y hay dos, tal vez, bueno, y ahí ese fondo, contra ese fondo es que se giran cheques de subsidio de cesantía. Entonces, que son dos fondos, uno que es constituido por estos aportes tanto de empleadores como de trabajadores, hay otro fondo que es constituido exclusivamente con fondos que aporta el Estado. Y entonces el cheque de subsidio que sale financiado desde ambos fondos, ¿ok? Estos son los cheques que Pero han sido objeto de movilizaciones en los últimos años, justamente por el impacto de la crisis. claro, fueron usados, fuese un recurso intensivamente utilizado por los trabajadores con motivo de la crisis de la pandemia, cuando subió el desempleo enormemente, y entonces eh, claro, se ampliaron los beneficios de ese, digamos, se mejoró la generosidad de esos beneficios de cesantía, pero también tuvo que intervenir el Estado a través de subsidios adicionales que se llamaban los IFES. Bueno, ya da lo mismo que significaba la sigla, pero básicamente eran también subsidios directos del Estado a las familias, a los hogares. Ya, Y este es un ahí, detalle muy, muy en esa importante para circunstancia, aquí, para el Ecuador, porque el equivalente acá serían los fondos de los fondos de reserva y el fondo de cesantía, que a los que tiene derecho el trabajador ecuatoriano, el aportante ecuatoriano, el de reserva sobre todo en cualquier momento y el de cesantía una vez que se jubila, una vez que cesa de trabajar. Entonces, este es muy importante porque hay una cantidad de economistas que se dicen progresistas, economistas heterodoxos, que no tiene ningún empacho en decir que bueno, esto de la capitalización individual para los fondos pensionales en su conjunto, no tanto, pero por lo menos sí se podría entregar a a la banca los fondos de cesantía y los fondos de reserva. ¿Qué opinas tú al respecto? claro. Bueno, es una maravilla para los que vayan a administrar aquello. En el caso chileno, esto está Es un administrado tremendo precisamente negocio para por los una bancos o para entidad, los administradores, pero en cambio es un mal negocio para el para Estado. quien lo administre, sí. No, claro, sin duda que es un mal negocio para el Estado. Eh, y acá, como te digo, lo administran las propias AFP que crean una entidad nueva que se llama Administrador del Fondo de Cesantía, cuyos dueños son las propias AFP. Pero son negocios aparte, ¿ok? Separados. Y tienen, claro, rentabilidades bien regulares solamente el fondo de los trabajadores, pero el primer administrador cobra una comisión sobre eso y por lo tanto está libre de todo riesgo y es una maravilla, me encantaría ser accionista de esa sociedad, porque tú estás sentado administrando algo que los afiliados están obligados a aportar y tú lo administras, digamos. ¿Ah? Y hay uno solo, es un monopolio además, ¿verdad? Entonces, bueno, debo decir que ese esquema, y por eso no me extraña lo que está ocurriendo con lo que tú me cuentas que ocurre en Ecuador, se creó durante el gobierno de Ricardo Lagos. Y entonces el ministro de Trabajo de la época que lo impulsó era un señor que militaba o milita en el Partido Socialista. Entonces, este asunto de la penetración Solimano o Cortázar. cultural, Solari, no, Cortázar es de Moreno Cristiano.
Ah, ya. Ricardo Solari es el nombre de A mi Solari. Ya. estimado. Sí. Y él está muy orgulloso, yo he hablado con él, está muy orgulloso de aquello, de que estima que fue un gran aporte que él pudo hacer mientras fue ministro. Y yo un poco lo tomo ahí a la talla, ¿no? Perdón, un poco a la broma, sino, oye, pero ¿qué cosa más neoliberal hiciste? Entonces, ahí hay que estar muy alerta, porque siempre te van a vender la pomada, me refiero a la frase hecha de que esto es lo mejor que le puede ocurrir a la persona, porque entonces tiene sus ahorros bajo una custodia imbatible. Y eso no es cierto. Mira, en el caso, bueno, tú debes recordar probablemente que cuando se produjo la crisis bancaria del 2008, crisis de Wall Street que se llamó, bueno, todos los gobiernos salieron a rescatar a los bancos y en particular en el caso español se produjo hoy un hoyo fiscal enorme y el ministro de la época, el primer ministro, no se llama presidente ya, ¿no? Mariano Rajoy, bueno, le metió la mano a la hucha, como dicen los españoles, ¿no? La hucha de las pensiones, y le sacó 68.000 millones de euros en el año 2012 sin pasar por el Parlamento, por la Asamblea, por decreto simplemente, para cubrir el déficit fiscal que se le producía producto del apoyo a los bancos que estaban en insolvencia. Bueno, entonces es la derecha la que hace estas cosas. En el caso chileno, en la época de la dictadura, en un momento de estrechez fiscal, el ministro de la época, ministro de Hacienda de la época, que era Hernán Vigi, que fue posteriormente candidato de la derecha, bueno, él simplemente correspondía en diciembre pagar el reajuste por la inflación del año, de todo el año que había corrido, era un 9 y tanto por ciento, y este señor simplemente dijo, no hay recursos, así que no se paga. Y nunca se pagó, y nunca se ha devuelto. Entonces, los que realmente meten mano en los fondos de los trabajadores es la gente de la derecha. Sí, 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 esa es la pura verdad histórica, son datos, no es invento, no son opiniones, eso es lo que ha pasado. Eh, entonces, eh, siempre te van a contar esta historia de que ellos manejan mucho mejor los fondos, pero ocurre que cuando los fondos tienen pérdida, ellos levantan las manos y dicen, bueno, esa es la frase que quería comentarte, porque esto se hace siempre o se administra siempre esos ahorros de los trabajadores con la siguiente frase, por cuenta y riesgo del aportante. Y con esa frase, eh, como dirían los españoles, pues que te joden. ¿Ah? Es Por una cuenta forma y de riesgo del culpabilizar aportante. a las víctimas, ¿no? Es decir, es inclusive trasladar no Exactamente. solamente la pérdida, sino trasladar la culpa a las víctimas del sistema. Claro, ¿no? Y muy efectivo y te trasladan la culpa acá en Chile, como seguramente les va a ocurrir a ustedes en Ecuador si es que avanzan en esa línea, no avanzarían, ¿no? Pero si se van por esa línea y después tienen este problema de que los trabajadores no aportan porque o están desempleados o porque están en empleo informales, etcétera, etcétera. Entonces, trasladan la culpa al trabajador y le dicen, es que usted no fue responsable y cuando trabajaba usted no aportó su ahorro. Así que ahora que está viejito y que está jubilando y tiene una jubilación de miseria, una pensión de miseria, bueno, ¿de qué se queja si usted no aportó? ¿Te fijas? Entonces usan mucho, muy hábilmente esa cuestión que ha Wang Chung-yang, ¿no? El filósofo coreano-alemán, que dice que hoy día el capitalismo ya te echa la culpa a ti de tus sufrimientos. ¿Ah? Así Si es. Y tú, si a esto, y ti con te echan esto es porque no fuiste inteligente. le está cerrando la boca a otro posmoderno mucho más famoso que era el propio Foucault, ¿no? Y que alguna gente de izquierda lo reivindica. Cuando Foucault Sí, terminaba sus años, ¿no es cierto?, con un viraje hacia el neoliberalismo muy, muy grande, ¿no? Precisamente con esto, con el cuidado de sí mismo, que era una forma de darle claro. otro tono a al mismo discurso de la autoculpabilización de la gente, además de los individuos, ¿no? Con toda esta visión individualista del tema. Así es.
Bueno, entonces yo no sé si, Pedro, podríamos pasar a revisar un poco cuáles son los otros Sí, diseños por favor. institucionales que Tenemos una están media horita disponibles. más, así es que sí alcanzamos. Perfecto. Entonces vamos rápido, vamos rápido. Mira, entonces tenemos el diseño básico institucional, el diseño de un sistema de distribución que es el tradicional de la Europa continental, por el cual los trabajadores entregan sus aportes previsionales a una entidad pública y esa entidad pública usa esos recursos para financiar el pago de las pensiones de los que están inactivos, ¿verdad? Lo que también se conoce como sistema de reparto. Ese es el sistema base. Pues bien, sabemos que tenemos este otro sistema que es la antítesis, y es que los trabajadores entregan sus aportes a un administrador privado que lo llena en un pocito, en un fondo, y ese fondo esos recursos van a alimentar el mercado de capitales, para felicidad de los operadores del mercado de capitales, que son poquitos. Y como dije recién, por cuenta y riesgo del aportante. Por lo tanto, si las bolsas van mal, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las bolsas van mal, pues. Ustedes tienen que entender que las bolsas suben, bajan. Bueno, entonces todo queda bajo la responsabilidad del trabajador y no hay, por lo tanto, seguridad en lo que va a recibir cuando se retire. Este es el otro extremo, y el caso más extremo de ese modelo es el chileno, por cuanto es un modelo excluyente. No hay otra alternativa, no puedes tú como trabajador irte a una opción distinta. Los casos peruanos y mexicanos son distintos porque ahí han mantenido el sistema antiguo, ¿verdad? Y por lo tanto, yo no sé muy bien cómo funciona en esos casos la opción que toma el trabajador, pero en concreto no se eliminaron los sistemas anteriores, como fue el caso chileno. Pues bien, Bueno, eh, en el caso lo sustantivo. mexicano solamente tienen opción de escoger los anteriores, o sea, los trabajadores más viejos, ¿no? Los nuevos Ah, trabajadores, a todos se les ya, obliga al no los sistema nuevos. de capitalización individual, privado. Ya, entonces básicamente es una situación muy similar a la chilena. Bueno, pero Esta mira, solución salomónica lo que está dando es supuestamente plural, ¿no es cierto? Lo que está dando, a ver, porque a los más viejos les dicen, bueno, obligatoriamente te quedas en el sistema público. A los intermedios les dicen puede optar entre el capital de capitalización individual privado o el público. Y a los jóvenes es obligatorio el de capitalización individual privado. Con lo cual se ya, garantiza, como decimos acá, que la carne vaya para la empresa privada y que los huesos le quede al sector sí. público. Mira, entonces, la primera línea de defensa, entonces, estimado Pedro, es la mantención de un sistema público. Eso tiene que ser una defensa a todo dar. No puede eliminarse el sistema público. Eso es lo primero. Segundo, eh, mirando el caso que otros casos o otros modelos, otros diseños tenemos a disponibilidad. Por ejemplo, el caso de Singapur. Singapur, como tú bien sabes, es una economía capitalista, ahí no hay socialismo, no hay comunismo, no, ¿no es cierto? Bueno, ellos tienen un sistema que es totalmente público y que es solidario, pero que funciona de la siguiente manera. Todos los trabajadores tienen que, junto con los empleadores, ambos hacen aportaciones a un fondo que le llaman Provident Fund, fondo providencial, por decirlo de alguna manera, eh, que es único, que es público. Y ese fondo lo que hace es que toma todos esos recursos y los entrega al Fondo Soberano, el TEMASEC, que es un tremendo fondo de 1.000 millones de dólares, o, perdón, 1 millón de millones de dólares, y que invierte en todo el mundo, en títulos financieros. Pero al hacerlo así, el Provident Fund se asegura de la siguiente manera: el Temasek le entrega una garantía de rentabilidad de 5%. Es decir,
el Temasek le devuelve la plata cuando tiene el Provident Fund que pagar pensiones, más un 5% anual. Y por lo tanto los trabajadores no asumen, no soportan el riesgo que está soportando el Fondo Soberano. Eso es otro problema. Entonces, tú tienes un sistema en el cual, si bien las platas van al mercado de capitales, a los trabajadores se les entrega una garantía de rendimiento. O sea, ellos no van a tener pérdidas en ese fondo. Eso ya es una gran cosa. Acá en Chile Tiene alguna vez mucho de hubo un parecido mecanismo de... con el sistema brasileño, ¿no? Bueno, parte del asunto es que tanto la dictadura en Singapur como la dictadura militar en los años 60 fue diseñado por los propios gringos. Esto es importante ubicar. En los mismos Ajá, años, como parte de un programa de contrainsurgencia, la participación del Estado y las reformas del Estado con la participación del Estado, con la participación de los militares, con la participación de la embajada americana, con la participación de la academia gringa, incluían estas previsiones que hacen muy similar lo que pasa en Singapur y en Brasil. La diferencia es que en Brasil el eje de las inversiones a través del Banco Nacional de Desarrollo son inversiones dentro del territorio nacional y sobre todo en infraestructura, pero hay una garantía que depende proyecto por proyecto, que obviamente es obligación de los fondos pensionales el disputar, el negociar cuál es la ganancia garantizada que recibirían los fondos pensionales. Pero con esto está canalizando los claro. recursos hacia la inversión pública dentro del propio país. Sí, lo que probablemente puedes hacer en Brasil, por ser una economía tan grande, es que puedes canalizar hacia el interior, hacia la economía doméstica, este flujo de recursos. Pero países de menor tamaño, como Chile y también como Ecuador, eso no es posible, porque la economía doméstica no tiene el tamaño suficiente para absorber esos recursos. Y por eso que en el caso Ujú. Aquí chileno, créeme como ya que lo bien conversamos nos la vez hubiera pasada, sentado, ¿no es cierto?, que esas inversiones en hidroeléctricas las sigamos haciendo. Tenemos un potencial hidroeléctrico enorme y por sí, esta programación de los apagones, esta creación agendada del problema para después vender la solución, ha generado una negligencia respecto a estas inversiones que debieron haberse hecho. Entonces, yo creo que hubiera habido un importante espacio para que hayan inversiones públicas, no solamente en energía, sino también en temas de sí, petróleo para exportación, en temas gasíferos, en temas de infraestructura, ¿no? sí. Entonces, infraestructura inclusive para evitar los efectos del fenómeno del Niño, evitar temas de una sequía tan grave como la que nos está afectando ahorita. Entonces, yo creo que hay distintos niveles y obviamente habrá que ver si es que en algún momento conviene, yo particularmente dudo, la posibilidad de inversiones en el extranjero, ¿no? Claro, lo que ocurre es que yo sé que tú eres un experto financiero, así que puede que seas sensible al siguiente argumento. Cuando la economía es pequeña y no tiene capacidad de absorber ese flujo de recursos, aunque tiene proyectos buenos, bueno, pero no hay una infinitud de proyectos disponibles, Así es. lo que pasa a ocurrir es que se crean burbujas y en consecuencia sería posible que supongamos, la idea es que se invierta en, eh, en- en- centrales hidroeléctricas, bueno, que de repente pagues oro por centrales hidroeléctricas que no tienen ese valor. ¿Por qué? Claro, Porque hay una por eso era burbuja. el diseño del Banco del Sur, ¿no? Que justamente permitiría reciclar Ujú. esos residuales, ¿no? Que sería, porque en realidad la priorización debería ser la inversión en el aparato productivo dentro de cada país, pero Sí, esos excedentes coyunturales me refiero a años enteros, que podríamos tener un flujo de recursos importante, podría ser canalizado hacia obras de infraestructura que contribuyan a la integración productiva del continente. sí, pero la advertencia que necesito hacer es que el flujo de aportaciones de los trabajadores es, eh, es muy grande. En el caso chileno, estamos hablando de un flujo anual del orden de 12.000 millones de dólares, todos los años. Y la economía no es capaz de absorber aquello en Claro. proyectos rentables. No es capaz. Entonces, si tú obligas a que se invierta en el mercado local, lo que vas a tener es que vas a tener
acciones de sociedad anónima con precios por las nubes. Vas a tener, los vas a permitir que inviertan en negocios inmobiliarios, vas a tener precios de las viviendas y los departamentos por las nubes. Por eso es muy importante en Entonces, el caso de Brasil, en el caso de Brasil, independientemente del tamaño de la economía, porque recordemos que Brasil, el tamaño de la economía brasileña, más allá de la extensión territorial y de la población, el tamaño de la economía brasileña, por la tremenda polarización social, por los niveles tan agudos de pobreza, era muchísimo más pequeño que el de la economía argentina en los años 60 y buena parte de los 70. Entonces, yo creo que es importante ubicar eso porque sí, las inversiones funcionaron porque las manejó siempre el sector público. Es decir, Iguazú, Itamaraty, el sistema de carreteras, la claro, propia Brasilia es construida sobre esa base, se la sí. hace sobre la base de la gestión pública. Entonces, hay una garantía de que no va a haber burbujas. Bueno, evidentemente que mientras haya capacidad para nuevos proyectos rentables, es evidente que tiene que privilegiarse el uso de esos fondos en el mercado doméstico. Eso sin ninguna duda. Pero hay que tener claro ese riesgo, porque puede traer otro tipo de problemas. Bueno, Claro. entonces yo todavía te mencionaba el caso de Singapur, que es básicamente un sistema público, ¿verdad? Que funciona con una cierta garantía para que los aportantes, que son los trabajadores, bueno, y los empleadores, que también aportan bastante ahí, eh, no sufran pérdidas por estar obligados a hacer esos aportes. Otro diseño que es interesante es el diseño de Nueva Zelanda, que nadie puede decir que Nueva Zelanda sea un modelo socialista, ¿no es cierto? Todo lo contrario, más bien, ¿no? Bueno, ahí también es un sistema público, también es un sistema público y que tiene además una característica muy especial y es que solo aportan los empleadores, no los trabajadores. Y se aportan entonces hasta el sistema público y el sistema público el que posteriormente paga las pensiones de los trabajadores que los empleadores han afiliado al sistema. Tienen ellos algo te lo van a usar como argumento de inmediato. Ah, no, no, si ya existe el ahorro voluntario a través del Kiwi Saver. Sí, claro, tiene toda razón. Existe una ¿Y qué cosa es el Kiwi Saver? que se llama Kiwi Saver, que es un sistema, es un pilar voluntario. Así como tienes el pilar obligatorio, que es contributivo, donde solo aportan los empleadores, tienes al lado un pilar de aportes voluntarios, donde pueden aportar los trabajadores voluntariamente. Y tiene la característica de que si el trabajador aporta 10, el empleador se compromete a aportar otros 10. ¿Ok? Eh, pero es voluntario y por lo tanto es menor que el otro, ¿ok? Y sirve para mejorar las pensiones de los trabajadores de mayores ingresos fundamentalmente, o para mejorar las pensiones de las mujeres que en el sistema general van a tener reflejadas las inequidades de género del mercado laboral. En cambio, eh, usando esta otra patita o este otro soporte, que es Ya, pero esto de aquí es en adición, complementario esa- al sí, seguro básico aportado básicamente por así contribuciones es. patronales. Así es, aportado por la patronal y administrado por el Estado. Ya. Y eso en Nueva Zelanda. Entonces, ese es un mecanismo o, digamos, respuesta que hay que tener a la mano porque esta gente ataca con todo y de manera avasalladora y te saca ejemplos imperfectos y te dice, no, 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 si en todo el mundo se está yendo hacia un sistema de capitalización. Pero lo que ellos no se dan cuenta o simplemente pasan por encima del detalle es que siempre esos sistemas de capitalización son pilares adicionales y no son los principales, que es el caso chileno, ahí sí tienen razón, pero en el resto no. Y de hecho en Europa continental también los sistemas públicos, varios de ellos han incorporado estos pilares voluntarios como consecuencia de las recomendaciones de la OECD, etcétera, etcétera. Pero son esos pilares voluntarios siempre tienen que ser no la columna vertebral, sino adicionales, que permitan
de alguna manera complementar lo que entrega el sistema principal. Es lo que pasa también en Holanda, que también tienen sistemas de lo que llaman ocupacionales, que son aquellos donde contribuyen tanto los trabajadores como los empleadores, ¿verdad? Tienen también un sistema voluntario, pero además, y esto otro elemento que ustedes deberían tener siempre a la mano, en todos esos países, en todos esos diseños, se considera lo que se llama una pensión garantizada, pública, una base, que es la que permite a las personas en edad eh, estar siempre por encima de la línea de la pobreza. Esa debería ser el benchmark, ¿ya? La referencia, Ahora, el para argumento que asegurarse utilizan de que ningún normalmente, viejito. discúlpame, completa la cosa. ¿Sí? Se está cortando un Estado, poco. ¿Puedes repetir la ojalá, última parte, por favor, Álvaro, que se cortó un poco? sí, sí, un beneficio básico general, universal, que es una pensión básica, una pensión mínima. Bueno, mientras se retorna el audio de Álvaro, yo creo que es muy importante ubicar que acá en el Ecuador y en todas partes se trata de demoler cualquier argumento diciendo que los problemas tienen que ver con Con esto el te envejecimiento. aseguras eso. Discúlpame, te estaba cortando un poco porque decía que aquí en el caso del Ecuador y en todas partes del mundo hubo una corriente a nivel técnica que planteaba que los problemas ya no son como antes porque se había envejecido la población. Estaba un poco, mientras Ah, estabas cortado el asunto, ¿no es cierto? Decían, el sí, problema es que ya eso es inviable, ese sistema de reparto con la garantía de un ingreso mínimo ya no es viable porque se envejece la población y antes se necesitaban, no sé, pues 8 aportantes por cada jubilado y ahora demográficamente no es posible tener más de 2 o 3 aportantes por jubilado, con lo cual se vuelve claro. insostenible. Por eso es necesario el sistema de capitalización individual. Cuéntame cómo Siempre, es lo que ha funcionado esta situación y cuáles serían las alternativas que tú conversas. sí. Ese argumento también es falaz, porque da lo mismo si tú estás en Chile con un sistema privado de pensiones o si estás en Japón con un sistema público. El asunto de la inversión de la pirámide poblacional, ¿verdad? Esto que cada vez hay más viejos y menos jóvenes, eh, eso es un dato de la causa. O sea, no porque tú te vayas a un sistema privado, entonces eso va a cambiar. Y el problema es que en el sistema de capitalización individual, para resolver la situación, lo que hacen es que te van recalculando todos los años la pensión en función de la edad que vas cumpliendo. Y en consecuencia, la variable de ajuste es el monto de la pensión. Entonces, es muy despiadado. No tiene nada de De técnico. solidario ni de humano. Mientras más viejo eres, pues que entonces te baja la pensión, ¿verdad? Porque estadísticamente pasas a ser un individuo que tiene mayor probabilidad de llegar a una longevidad más larga, En ¿verdad? definitiva, que Entonces te estás bajan la viviendo pensión, es así de demasiado. cruel. Estás viviendo demasiado. Claro, te castigan por eso. Claro. Así es. Mira, es lo que pasa es que aquí, volviendo a lo de Margaret Thatcher, solo existe la sociedad, perdón, solo existen los individuos, no la sociedad. Mira, hay que remitirse a la solución de los esquimales. ¿Cuál es la solución de los esquimales? Obviamente, tribus primitivas, no tenían sin gran civilización, no tenían instituciones, ¿verdad? Bueno, cuando los ancianos de la tribu se les caían los dientes, bueno, ya no podían alimentarse porque los esquimales se alimentaban rasgando, ¿verdad? Rasgando las pieles de foca. Y entonces, si perdían los dientes, no podían alimentarse. Y en ese momento, entonces, la tribu tomaba al anciano o a la anciana
y la llevaba varios kilómetros lejos del asentamiento a un lugar distante, ¿no es cierto? Y ahí los dejaban abandonados. Y entonces esos ancianos que ya no se podían alimentar, o morían de inanición, o si tenían más mala suerte, o de frío, o si tenían más mala suerte, de repente llegaba un oso polar y se los comía. Eh, y eso es, estoy exagerando naturalmente, pero sí funcionaba. Y estoy exagerando en el sentido que si tú te vas a un sistema de capitalización individual, lo que haces es exactamente lo mismo. Y en vez de llevar a los ancianos a una distancia bastante lejana, lo que hace es que los llevas al mercado de capitales. Y ahí, si te va mal, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero ya no es problema mío. Claro. ¿Me Bueno, explico? Es exactamente el mismo enfoque. y para alertar a nuestra audiencia respecto a la lucidez de Hollywood, ¿no es cierto? En los años 70 salió una película con Charlton Heston en la que a los mayorcitos les daban, se metían a este programa, les daban una película que les guste, la cena que les guste y después les convertían en galleta verde. Así es que contribuían, esa es su última contribución a la sociedad. Claro, no, sí, es bastante cruel. Es no entender este individualismo exacerbado, lo que hace es que le quita la responsabilidad a la sociedad por el destino de sus ancianos. Y eso es inaceptable para cualquier visión humanista que tengamos de la vida. Es inaceptable. Eh, pero bueno, esta gente es así, pues es despedada y solo mide las cosas en función del precio y del rendimiento. Y para ellos los ancianos son inútiles, como dice el Papa actual, Francisco, ¿verdad? Él en su exhortación que se llamaba del 2013, bastante ya, varios años ya, Evangelii Gaudium, él hablaba de que esta es una economía que mata y esta es una economía que descarta y a los descartados no les ofrece nada. Los descartados son, bueno, en este caso estamos hablando de los ancianos, pero también pueden ser los desempleados, ¿verdad? Los que no logran empleos formales, los que están con problemas de salud. Esos son los descartados, los que no contribuyen económicamente a la sociedad. Bueno, Y y es es terrible, a los que después Hillary Clinton llamó los deplorables, ¿no? Entonces yo creo que ahí va ubicando con mucha claro, lucidez el Papa hacia dónde va el sistema, ¿no? así es, así es. Él O que decía, en esta la es una cultura economía gringa que llaman mata, los losers, ¿no? ¿sí? Si has ¿Sí? oído Ahora, los hay losers, los losers. que recordar. Oye, pero hay que recordar dos cosas importantes cuando te atacan. Primero, por el tema de este asunto del problema poblacional. ¿Cuál es el país más longevo en el mundo? Que uno pueda, con Japón, mediciones, pues. Japón. ¿Cuál es el sistema que tiene Japón? Un sistema de distribución o de reparto. No tiene un sistema de calidad individual. El Manejado por el país, sector público y también con la y salud pública. además, ese es, hay que darle la respuesta, hay que darle la respuesta de inmediato, porque esta gente como que decimos que en Chile, agarra vuelo, ¿ah? Se Claro. hiperventila y ¡guau! Y avanza. Mira, Estados Unidos, ¿cuál es el sistema principal? El sistema de reparto. Hay otros sistemas también adicionales, pero son para la gente de mayores ingresos. Este esquema del 401k y ese tipo de soluciones. Pero la mayoría, entonces, este asunto de la de que somos el faro que ilumina el pensar, oye, estos japoneses, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que nos miran al otro lado del Bueno, Pacífico y se dan cuenta y que en este cuéntanos país qué tenemos pasa excepción? con la Europa, la Unión Europea. ¿Cuál es la tendencia fundamental en la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea está bajo ataque, porque si bien los sistemas a la Bismarck, ¿verdad? De distribución, y donde el Estado es el que recauda y luego el Estado, a través de los organismos que corresponda, es el que luego paga, evidentemente que están bajo ataque de los neoliberales y así todos han logrado defenderse. El caso más clásico, más claro es el de Holanda, que tiene sistemas privados también,
Claro, lo que estaba diciendo es que en Holanda existe todavía el sistema tradicional a la Bismarck, pero que se le han agregado pilares voluntarios, pero que no son sustantivos, o sea, no son el eje principal. Sigue siendo el eje principal el sistema de distribución, aunque se le agreguen pilares voluntarios, pero en Holanda en particular mantiene, por ejemplo, esta pensión básica universal de alrededor de 550 o 600 euros en ese orden, y así. Alemania es otro que está siendo atacado y Alemania, por lo tanto, también ha tenido que tener pilares de ahorro voluntario eh, individual, ¿no es cierto? Ahorro individual. Bueno, está Pero bueno, bien, en el pero caso del el eje costo de la vida principal, europeo, hablar de una pensión de 450, de 500 euros es bastante bajo, ¿no? por eso que es básica, sí, pues es como lo mínimo, ¿ya? Pero Ya. siempre tú puedes tratar de que sea superior, pero eso implica entonces que tienes que luchar también por un alza en la carga tributaria para poder mantener los equilibrios fiscales, ¿verdad? Pero bueno, pero por lo menos existe, es que Ahora, nosotros acá en Chile no otra teníamos ni parte, siquiera otra eso. parte de esta discusión técnica involucra el hecho de que es insostenible seguir manteniendo la jubilación a los 65 años, que es insostenible el nivel de pensiones anteriores. Entonces, tiene que revisarse los contratos, o sea, los derechos adquiridos de los aportantes, digamos que fueron objeto de un contrato explícito o implícito el momento de iniciar las aportaciones y que fueron mantenidos a lo largo de décadas de aportaciones, de trabajo de toda la vida de los aportantes, son cambiados y el rato de los ratos de la pensión le dicen, no, usted tiene que jubilarse a los 67, a los 70 años y con la mitad o los dos tercios de lo que quedamos que íbamos Sí. a dar. Sí, no, efectivamente. Bueno, eso es una discusión que es actual, que se está dando, y ahí hay que entender que hay un contrato inicial, que el trabajador, digamos, llegó a él de buena fe. Entonces, que después, cuando tú estás a las finales, te digan, mire, ¿sabe qué más que no va a poder cumplir el contrato? Va a tener que quedarse trabajando otros 5 años más. Eso no tiene sustento político ni social posible. Entonces, por eso es que los avances en materia de, o mejor dicho, los aumentos en materia de edad de retiro siempre están conectados con alguna cohorte de hace 20 30 años atrás. Miren, entonces, las alzas de las edades de retiro tienen que ser muy gradual y conectadas con cohortes antiguas. Es decir, por ejemplo, los nacidos en el año 60 van a tener que trabajar 6 meses más, por ejemplo, incluso menos, 2 meses más, tiene que ser muy gradual. Los del año 62, bueno, ya 4 meses más y así, para tener acceso a la pensión completa, ¿verdad? Y así avanzando gradualmente porque esos trabajadores originalmente entraron de buena fe a un contrato social que les aseguraba una pensión a partir de determinada edad. Entonces tú no puedes simplemente decepcionarlos, ¿verdad? O defraudarlos más bien, y no entregarle la cosa prometida. Eh, Ahora bien, las alzas de, estas de las edades de retiro no es una cuestión estrictamente técnica, porque tienes que considerar además que los mercados laborales empiezan a echar a los trabajadores de más edad, los empiezan a expulsar. Y esa gente que es expulsada tiene serios problemas de reinserción, se demoran un año. En Chile existen estudios y dicen que los que tienen más de 50 años se demoran un año en reinsertarse. Entonces, Con lo cual cómo se haces, hace digamos, casi por un señor imposible el que completarlos con los años de aportaciones, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, también tiene que haber todo un esquema que contribuye con la empleabilidad de las personas mayores, que les asegure que puedan tener ingresos mientras tanto, porque si no los condena al hambre. ¿Hacia dónde, Entonces, hacia yo dónde creo más? que Eh, en el nuevo diseño técnico de los sistemas pensionales debería incluirse obligatoriamente un cálculo actuarial que involucre un seguro de desempleo y un seguro de empleabilidad para grupos etarios por ejemplo, y grupos especiales, grupos vulnerables especiales, precisamente para garantizar que actuarialmente se plantee la sostenibilidad, pero no decir que la solución a todo esto es la capitalización individual, que sí. es mucho más incierta, ¿no?
Así es, o derechamente esquemas de estímulo o de incentivo a los empleadores para que mantengan en la planilla a las personas de mayor edad. Porque si no, es re fácil, porque es evidente que tú tienes, cuando estás en los años, digamos, cuando tú tienes entre 50 y 55 años y estás en una organización determinada, la presión que viene desde abajo de los jóvenes es tremenda, po. Entonces, hay que de alguna manera estimular al empleador para mantener a esa gente en los puestos de trabajo y no simplemente expulsarlo. Ese es un tema crucial que hay que tener siempre en mente. Y ahora, la cuestión de la edad de retiro no es una cuestión meramente técnica, como te van a tratar de decir, es una cuestión política y social. Entonces yo me inclino más por la solución de los suizos que hacen estos referéndum, plebiscitos, para decir si aumentan o no aumentan la edad de retiro. A veces esos referéndum han sido aprobatorios, han aumentado, pero con muy gradualmente, y otras veces han rechazado, hay de ambas cosas. Recién se hizo un plebiscito, un referéndum junto con la elección presidencial de primera vuelta en Uruguay, ¿verdad? Y ahí estaba en cuestión esto, lamentablemente eso se rechazó y por lo tanto no era una reforma, pero estaba incluido el tema de la retiro también. Hay que muy sensible y esta gente no tiene, digamos, finura en esto y cree, no, esto es un problema técnico. Y aquí tenemos, no se llama Nicanor Parra, que el hombre vivió hasta los 103 años y estaba Claro, lúcido claro, claro. y seguía contribuyendo, seguía siendo académico, ¿ah? A los 100 años. Entonces, esta gente te dice, no, pero pues, ¿cómo Nicanor Parra? Todos tenemos que ser Nicanor Parra. Pero, pero claro, pero un señor que trabajó en la construcción, tú no le puedes pedir que esté bueno y sano a los 70 o 75 años, pues sí, son experiencias de vida distintas, muy alejadas, ¿no? Eh, por eso es que existen este asunto, la expectativa de vida, por lo demás, po, ¿ah? Claro. Que tienen un Oye, claro sesgo de clase y que tienen un claro sesgo entre países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no? sí, sí, mira, yo creo que es básicamente una cuestión de avaricia, porque esta gente sabe que si hay que sostener estas pensiones para esta gente de edad avanzada, se necesitan recursos fiscales y para tener recursos fiscales se necesitan impuestos. Ellos no están dispuestos a pagar más impuestos de los que hoy día pagan con suerte. ¿Te fijas? Entonces, básicamente es un problema así. Y Muy una última claro, cosa, Álvaro. Yo creo que ha sido sí, nuevamente una sesión muy ah, ilustrativa. Ojalá se contribuya con esto a un debate argumentado, un debate razonable, que proteja sobre todo los lógico. derechos de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de entre los trabajadores. Yo te agradezco mucho la experiencia chilena y sobre todo la perspectiva de clase que has planteado en estas dos sesiones. Ojalá pudiéramos tener en algún otro momento tu paciencia para soportar estos interrupciones permanentes y esta mala conexión. Y te mando un gran abrazo, ¿ah? Muy gentil. Hasta la próxima, Álvaro. Muchas gracias, Pedro, y cuando tú quieras, estoy aquí disponible, con apagones o sin apagones. Muy gentil, hombre. Muchas gracias.